Hola, buenas tardes para todos. Hoy de nuevo tenemos a nuestro gran invitado John Pérez en este nuevo webinar que nos va a dar como muchas guías respecto a estas nuevas tecnologías que nos van a ayudar con temas de riesgo, blanqueamiento de capitales y demás. Pero demos un momentico para iniciar mientras se van incluyendo todos a este webinar. Tenemos 2 minuticos y arrancamos. De nuevo, muchas gracias a todos por su participación y puntualidad. Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Catalina Lozano. Yo estoy de parte de Enlace Global. Estamos muy contentos de recibirlos en nuestra nueva sesión de aprendizaje. Les presento a John Pérez, para quienes no lo conocen y no estuvieron en el anterior webinar. Pues él es un apasionado en temas de innovación, ha transformado varias cosas digitales para bien, lleva más de 7 años de experiencia en temas de análisis de datos, de inteligencia de negocios, de marketing digital y pues él también ha liderado como proyectos en varios sectores, pero lo más importante que ha ayudado a varias empresas a detectar como temas de riesgo, a mejorar sus estrategias a través de herramientas de innovación. Entonces, bueno, no siendo más, John, podrías presentarte y comenzar. Claro que sí, bueno, buenas tardes para todos. Es un gusto tenerlos en esta charla. Créanme que la idea es que aprendamos juntos en esta hora bastantes términos, bastantes cosas. Y pues en general, ¿qué les puedo contar? Para los que no me conocen, mi nombre es John Pérez. Soy economista, estadístico, con estudios, digamos que adicionales superiores en temas de marketing digital, inteligencia de negocios, innovación y vengo trabajando, apoyando y de la mano con Enlace Global a trabajar en temas de riesgos, de medición, de analítica, de proyección, de prospección, que espero que sean de gran utilidad para ustedes. Listo, entonces vamos a comenzar. Déjenme les comparto una pequeña presentación y listo. Denme un segundo. Para que se animen a quedarse hasta el final de la presentación, la idea de este webinar también es entregarles como una sorpresita al final del taller que nos va a alegrar un poco a todos para terminar de entender un poco más este tema de innovación. Quizás si desde el taller pasado quedaron como con ganas de conocer más, espérense en el final que tendremos una gran sorpresa para ustedes. Aún no estás compartiendo, John. Ahora sí vemos tu pantalla. Listo. Escucho un ruido de fondo. ¿Seré yo o No estás se te escucha compartiendo? ningún ruido de fondo. Dame un segundo. Dame un segundo que no sé por qué escucho. Listo, ahora sí. Entonces, ¿pueden ver mi presentación? Sí.
Sí, señor, se ve tu presentación. Perfecto. Entonces, miren, la idea en esta hora y en este tiempo es ver la medición e innovación en alertas de riesgos. Digamos que vamos a hacer un foco puntual importante en prevención inteligente. ¿Cuál es el impacto en los proveedores y la prevención en el blanqueamiento de capitales? Y cuando uno escucha ese título, uno comienza a pensar, qué vaina tan difícil, qué vaina tan compleja, cómo se come eso, qué es lo que vamos a ver. Y yo tengo un gran reto. El gran reto es tratar de cautivarlos en estos primeros 10 minutos. Si en los primeros 10 minutos no los logro cautivar, entonces eh, seguramente vamos a hacer algo práctico ahí, algo chévere para que logre captar de verdad toda su atención. Entonces, cuando comenzamos con esto, hace 15 días y traje esta misma diapositiva y es la única que espero que sea tan teórica que tenemos aquí, pues uno comienza a pensar en, bueno, vamos a medir el riesgo, pero vamos a hacer un proceso de innovación. Y dentro de ese proceso de innovación, pues nosotros mencionábamos en algún momento que innovación es sinónimo de producir, de asimilar, de explotar, pero para buscar soluciones inmediatas a los problemas. Quiero que se fijen en esta imagen que está aquí al lado derecho y en esta imagen vamos a ver algo y es que la innovación, si uno tratara de dar algunas características de innovación, uno encuentra ideas, inteligencia, soluciones, inspiración, creatividad, visión. Yo quiero comenzar esta charla para hablar de innovación, luego hablar de medición y luego hablar de blanqueamiento de capitales y luego de temas de visualización, comenzando con dos términos que me parecen fundamentales y es la diferencia entre eficiencia y eficacia. ¿Por qué? Porque esto se llama innovación en la medición del riesgo y todo parte de un proceso de innovación y ese proceso de innovación, cuando uno comienza a trabajar internamente en la empresa, pues tiene que diferenciar entre eficiencia y eficacia. Entonces, nosotros muchas veces nos damos cuenta que tenemos muchos problemas en nuestra vida diaria. Problemas económicos, problemas sentimentales, problemas laborales, problemas profesionales, problemas educativos, problemas de muchos tipos. Y generalmente nos gusta buscar las soluciones que son más complejas, mucho más complejas. Y no nos damos cuenta que muchas veces las soluciones no tienen que ser tan complejas, sino que tienen que ser soluciones sencillas y para llegar a una solución, pues podemos tomar diferentes caminos, diferentes caminos. Unos buscan una forma más laboriosa, más complicada, más costosa de llegar a la solución de ese problema y otros tratamos de buscar una manera más simple de llegar a esa solución. Entonces, em, muchas veces la solución a los problemas complejos radican en lo básico y en lo elemental. Y yo quiero contarles acá una historia que me parece genial para seguir construyendo el conocimiento. Imagínense que cuando uno va a hablar de eficiencia y de eficacia y hablar de esos dos conceptos, miren esta experiencia que encontré en algún momento de mi estudio y era la NASA. La NASA cuando comenzaron a ver los primeros viajes a la Luna, tuvieron un problema grandísimo. Y ese problema grandísimo de la NASA es que cuando iban al espacio y iban a anotar algunas cosas en algún cuaderno, como algunas métricas, algunos hallazgos y demás, pues se daban cuenta que los bolígrafos no funcionaban en gravedad cero. Y como los bolígrafos no funcionaban en gravedad cero, pues ellos tenían que solucionar ese problema. Y ese problema, para poderlo resolver, les costó a la NASA, estamos hablando de la NASA, a la NASA le costó 6 años y más de 12 millones de dólares en poderlo resolver. Luego, cuando sacaron ese nuevo bolígrafo, se dieron cuenta que ese bolígrafo funcionaba en gravedad cero, que funcionaba bajo agua, que funcionaba al revés, que funcionaba en cualquier superficie, que ese bolígrafo funcionaba a -0 grados centígrados o a más de 800 grados centígrados.
un superbolígrafo. Estamos hablando de historia real, NASA. Pero si vamos y miramos en ese mismo momento otra parte de la historia, pues llegaron los rusos. Y los rusos estaban en ese momento de auge de los viajes al espacio, eh, pues estaban compitiendo con la NASA entre quién conquistaba el espacio. Y los rusos se dieron cuenta que la solución era más sencilla de lo que la NASA lo encontró. Y esa solución simplemente era un lápiz. La solución de los rusos fue un lápiz. Lo que a la NASA le costó 6 años y más de 12 millones de dólares, a los rusos les costó una pensada en un lápiz y solucionaba las cosas de la misma manera. Esto para abrebocas de el tema de eficiencia y eficacia. Entonces, nosotros muchas veces buscamos soluciones y hay veces encontramos soluciones que son más eficientes y otras veces encontramos soluciones que son eficaces. Entonces, para mirar qué es eficiente, yo no sé si a alguno le ha pasado, de pronto a alguno le haya pasado, que ha quedado de pronto su carro cerrado y los vidrios arriba y no encuentran cómo subir ese vidrio. Entonces, acá podemos ver en el video de la izquierda cómo un bombero en Estados Unidos tiene esa situación, un bebé se queda dentro del carro y entonces él comienza a buscar una solución, comienza a pensar, se da cuenta que tiene a su mano una cinta y de esa manera coloca la cinta en forma de cuadrado, en forma cruzada y nos vamos a dar cuenta que acá al final una cinta de manera transversal y con esa cinta de manera transversal comienza a alar el vidrio hacia abajo. Y cuando ala el vidrio hacia abajo, nos damos cuenta que efectivamente va a poder bajar de una manera fácil ese vidrio que quedó en ese momento ahí atascado. Ahí lo podemos ver. Pero en otros casos, y estamos muy acostumbrados a no buscar soluciones eficientes, sino a buscar soluciones eficaces. Si nosotros le dijéramos a un niño, sin ningún problema, no importa lo que hagas, necesito que me ayudes a abrir el carro. ¿Qué creen que pasaría allí? ¿Qué creen que haría él? Pues si seguimos mirando qué es lo que podría hacer el niño, pues él busca una solución eficaz. ¿Y cuál va a ser la solución eficaz de pronto para un niño? Lanzarle una piedra al vidrio del carro y poderlo abrir. ¿Ambos llegaron a la solución? Por supuesto, ambos llegaron a la solución. Pero uno fue eficiente y el otro fue eficaz. Fue eficaz. La diferencia entre eficiencia y eficacia es que en la eficiencia podemos alcanzar un objetivo, pero usando los recursos de manera óptima. Y cuando buscamos una solución eficaz, alcanzamos los objetivos, pero sin usar los recursos de manera óptima. Esto para decirles que ustedes, líderes, gerentes, analistas, contadores, etcétera, de todos los cargos que tengamos acá en una compañía, tienen que usar los recursos de manera eficiente. Y usar los recursos de manera eficiente como líderes de una compañía, pues nos lleva a pensar en lo siguiente. En un término que es muy importante y es un término que lo dejamos de lado. Y ese término se llama creatividad. Cuando nosotros, les voy a contar acá una pequeña historia, y es que cuando mi hijo mayor era pequeño, nosotros a él le compramos una bicicleta y ahorramos mucho para darle esa bicicleta al hombre. Nos demoramos mucho para ahorrar y para comprarle esa bicicleta. Cuando llegó la Navidad, nosotros esa bicicleta se la empacamos en una caja. Se la empacamos en una caja. En el momento que era el momento de destapar los regalos, él abrió la caja,
miró la bicicleta, se puso muy contento. Y adivinen qué hizo toda la noche. Jugar con la caja. Eso fue lo que hizo él toda la noche. Y después de un tiempo lo entendí. Y es que todos hemos sido niños, todos somos curiosos, pero cuando éramos niños nosotros no veíamos una caja, veíamos un castillo, veíamos una fortaleza, veíamos una nave espacial. Y él lo que vio en ese momento fue una nave espacial. Y todos tenemos una imaginación increíble y todos hemos sido curiosos en algún momento. Lo que pasa es que mientras crecemos y avanzamos en nuestra vida laboral, se nos va olvidando esa creatividad. Tanto así que si nosotros hablamos ahora de inteligencia artificial, un poco, se estima que en aproximadamente unos 10 años en Estados Unidos, 30 millones de personas se van a quedar sin trabajo en Estados Unidos a causa de la inteligencia artificial. Y es que uno se hace preguntas, oiga, ¿cómo compito contra algo que piensa 5.000 veces más rápido que lo que yo estoy pensando en este momento? Y pues hay cuatro respuestas para ello. La primera respuesta es creatividad, la segunda respuesta es imaginación, la tercera respuesta es intuición y la cuarta respuesta es inteligencia emocional. Cuando nosotros juntamos todo esto, podremos crear muchos bots, pero esos bots no van a poder hacer creativos, no van a poder imaginarse el castillo o la nave en la que estaba mi hijo cuando destapó esa bicicleta, no van a poder tener intuición, no van a poder tener inteligencia emocional. ¿Por qué hablamos de estos términos? Si vamos a hablar de medición del riesgo, pues porque pensando en estos términos es que son también aquellos que nos ayudan a crear los procesos de medición. Y es que pensemos en ese reto tan grande. Prevención del riesgo en blanqueamiento de capitales. Y tenemos que tener un gran proceso de medición. Les quiero contar una historia adicional para seguir avanzando en el proceso y fue una historia personal que me sucedió. Para terminar de ya construir sobre el término de eficiencia, eficacia y creatividad. Cuando yo tenía más o menos unos 12 años, a mí me gustaba una nena del colegio muchísimo, muchísimo. Tanto así que tuve la posibilidad en un juego de amigos secreto de amor y amistad de sacar el papelito en el colegio y me salió ella. Y entonces como me salió ella, yo preparé ese regalo con más de 3 semanas de anticipación, le pedí dinero a mi mamá, le compré un peluche, lo empacamos, el tema de la chocolatina, todo el tema. Yo no sabía que yo le había salido también a ella. Y entonces, pues yo con ese regalo y toda esa preparación y demás, se lo entregué. Y cuando se lo entregué, pues ella se puso muy contenta, todo el tema, pensó, se dio cuenta que había pensado en ella. Pero cuando llegó el momento de recibir mi regalo, me di cuenta que a ella se le había olvidado mi regalo. A ella se le había olvidado mi regalo y ella lo que hizo rápidamente fue coger el lápiz que tenía, que estaba usando, que era un lápiz que ya estaba desgastado, coger una hoja de su agenda amarilla, meter el lápiz dentro de esa hoja, envolverlo como si fuera un regalo y dármelo. Ahí podemos pensar que fue ella eficiente o eficaz. Seguramente fue eficaz, logró solucionar. Fui eficiente yo al construir y al hacer todo el proceso de investigación que le gusta, quiere un peluche, hacerlo, pero me di cuenta que ella no solamente fue eficaz, sino que también fue creativa y que logró solucionar en un momento determinado. Y a nosotros muchas veces, en términos de medición, nos toca ser eficientes y ojalá siempre hagamos el ejercicio con eficiencia, investigación y demás, pero hay momentos también en los que hay que solucionar de manera rápida y ojalá siendo eficientes y no eficaces. Entonces,
Como esto tiene una metodología detrás, no vamos a inventar sobre una metodología, sino que con enlace global logramos descubrir cómo crear unos indicadores, cómo crear unos criterios para hacer dicha medición. Entonces uno comienza a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo mido el riesgo? ¿Cómo se mide un riesgo? Estamos hablando de blanqueamiento de capitales y adicionalmente a ello, pues, ¿cuáles son esos criterios? Entonces esas son esas preguntas. Y adicionalmente, la charla de hoy tiene un énfasis. Y para proveedores, ¿cómo se come eso? ¿Qué criterios tengo que tener en cuenta? ¿Cómo lo represento visualmente? Y de pronto, ¿cómo lo mezclo con blanqueamiento de capitales? Entonces, tratemos de resolver la primera pregunta. Y esa primera pregunta debería ser, pues, ¿qué es blanqueamiento de capitales? Porque de pronto no todos tenemos el concepto tan claro. Si no lo tenemos claro, el blanqueamiento de capitales significa lavado de activos, lavado de dinero. Y el lavado de activos o lavado de dinero tiene tres grandes fases. La primera fase es una fase de colocación y esa fase de colocación, que es muy importante, es la fase donde se introduce ese dinero ilícito en el sistema financiero. Puede ser a través de depósitos en efectivo, de compras de bienes o usando empresas fachadas. Pero des en cuenta de algo importante que les acabé de mencionar. Y es uno de esos criterios a tener en cuenta cuando vamos a medir el riesgo en términos de blanqueamiento de capitales o lavado de activos. Y es el método de pago. Porque si es en efectivo, por ejemplo, o es en cheque, pues de alguna u otra manera tiene un riesgo más alto que si se hace otro tipo de transacción. Primera cosa para tener en cuenta. Segunda cosa para tener en cuenta, la estratificación es la segunda fase del lavado de activos. En inglés, algunos le dicen layering. En esta fase, el dinero se mueve a través de múltiples transacciones o cuentas bancarias, pues con el fin de disimular el dinero que es ilícito. Y se realizan transacciones o transferencias complejas a nivel nacional o internacional. Entonces pónganme muy bien atención porque les acabé de dar dos criterios adicionales. Segundo criterio, si el proveedor es nacional, tiene un riesgo menor que si fuera un proveedor internacional. Y si adicional no es un proveedor, si es un contratista, pues tiene, si es un contratista, si es un paraíso fiscal, si ya no es nacional ni internacional, sino que es, no mentiras, discúlpeme, es un contratista, pues tiene un riesgo más alto. Pero adicionalmente a ello, si el país de donde proviene ese lavado de activos, pues es extranjero y ese país extranjero es un paraíso fiscal, pues tiene más riesgo que si yo hago transacciones internas. Y entonces comenzamos a poner un poco más compleja toda la interacción. Bueno, y eso para ver ahora la tercera fase, que es la integración. Y la integración es cuando el dinero ya aparece limpio, se incorpora en la nueva economía formal y puede ser utilizado para adquirir propiedades o bienes de lujo, invertir en negocios y demás. Y entonces uno se hace la pregunta, bueno, pero es que estábamos hablando de la nena que en algún momento te dio un lápiz envuelto en una hoja amarilla y ahora estamos hablando de blanqueamiento de capitales y cómo estamos mezclando todo esto. Lo estamos mezclando es en el sentido en el que no hay muchas empresas que se han dedicado a crear una medición y sus empresas son particulares. Quiere decir que nosotros acá les vamos a mostrar una metodología de manera rápida de cómo se hace, pero cada empresa es un mundo diferente y necesitamos aprender o saber cómo hacerlo en cada una de ellas. Fuera de que ahorita les vamos a dar algunos tips, tengámoslo ahí muy presente que para el 22 de octubre, junto con Enlace Global, vamos a dar un taller, vamos a promover un taller
Espero que se puedan inscribir allí en ese taller, en donde a través de nuestro caballito de batalla, que les voy a mostrar ahorita cuál es nuestro caballito de batalla, vamos a enseñarles cómo hacer el proceso paso a paso, desde la tecnología, desde la metodología, y vamos no solamente a hacer unos ejercicios prácticos de cómo diseñarlo, sino que al final vamos a tener unas sesiones o un tiempo de asesoría por cada una de las empresas para ver el caso específico y ayudárselo de alguna manera a modelar. ¿Listo? Ahí, guiño, guiño. Sigamos. Entonces, el tema de la creatividad en estos temas de medición es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay una metodología, uno coge pasos de esa metodología, pero no se casa con esa metodología. Y en especial en estos temas que tienen que ver con SARLAF, porque el blanqueamiento de capitales es el proceso, pero SARLAF es el sistema diseñado que nos va a ayudar a prevenir y a mitigar este tipo de riesgos. Y ese tema es muy importante en especial para sus empresas. Entonces, ¿cuál es nuestro caballito de batalla? Nuestro caballito de batalla va a ser Power BI. Y ya vamos a ver unos ejemplos bien bacanos, bien chéveres en Power BI, en especial en temas contables, en temas financieros, en prospección, en proyección, pero también en medición del riesgo. Entonces, ese caballito de batalla que también vamos a dar ahí dentro del taller unas horas para explicarles cómo es la parte básica de Power BI, desde la instalación hasta las funcionalidades. Pues, ¿por qué Power BI? Porque Power BI no es ni el más costoso ni el más barato de los visualizadores, pero sí es uno de los más potentes por todo el respaldo que tiene detrás con Microsoft. Y lo más chévere es que es gratis la instalación desktop y pues podemos, digamos, revisar ahí varias cosas. Entonces, comencemos a resumir toda esta mezcla de tantos ingredientes para ya irnos al ejercicio práctico. Espero que este que les he mencionado hasta el momento eh, haya sido de gran entendimiento para ustedes. Entonces, comenzamos a hablar de un proceso de innovación. Ese proceso de innovación tiene varios componentes. Dentro de ese proceso de innovación quisimos hablar de eficiencia, pero no podíamos hablar de eficiencia sin entender la diferencia con eficacia. Entonces, entendimos que la eficiencia es usar todos nuestros recursos de manera óptima y la eficacia es llegar a la solución, pero usando los recursos no de manera óptima. Entonces, vamos a ser eficientes. Una manera de ser eficientes es aprovechar la tecnología que tenemos y las métricas que tenemos, la información que tenemos y el core de negocio que tenemos con toda esa información para armar un modelo de medición. Luego dijimos, para armar un modelo de medición, pues necesitamos ser creativos. Y pues digamos que para ser creativos, pues hay que usar ciertos elementos, como la imaginación, como la inteligencia emocional, como la intuición, pero eso suena por allá muy efímero. Entonces, para que no suene por allá tan efímero, pues tenemos que aterrizarlo en una metodología. La tecnología que vamos a usar, Power BI. La metodología, unos criterios. Y ya les di tips de algunos de los criterios que vamos a usar. Primer criterio, el tema de el método de pago. Segundo criterio, el tema del país y en especial si el país es paraíso fiscal o no. Tercer criterio, eh, el tipo de proveedor, si es un proveedor nacional, si es un proveedor internacional, si es un contratista, porque estamos hablando y vamos a aterrizarlo a proveedores, y hay otros elementos adicionales como la actividad económica, como el valor de la transacción que podemos usar. ¿Listo? Entonces, ahora, ya habiendo visto acá la presentación, déjenme compartirles todo esto que les va a funcionar muy bien y muy chévere. Todo esto tiene que ser con tips. Esta página de acá, página de internet, la pueden googlear, Gómez Pinzón, entrega para el 2024 cuál es la lista actualizada de países en alto riesgo. Ya
los países se dividen en dos listas, en lista gris y en lista negra. En la lista gris van a aparecer países como Bulgaria, Burkina Faso, Camerún, Senegal, Siria, Sudáfrica, Vietnam, Yemen, etcétera, en donde de pronto si alguno de sus proveedores proviene de allá, pues hay que ponerle un riesgo más alto. O si alguno de los clientes con los que trabajan y le estamos midiendo el riesgo tienen transacciones con clientes de allá, pues vamos a asignarle una ponderación, un riesgo más alto. Pero si adicionalmente a estos, bueno, y ya se anexó Jamaica y Turquía, pero si adicionalmente a estos el país es Birmania, que ahora se llama Myanmar, Irán o Corea del Norte, van a estar en una lista negra. Y si están en esa lista negra, pues si los otros tenían un riesgo alto, pues ahora los otros van a tener un riesgo mucho más alto. Y uno dice, bueno, John, ¿y cómo le asignamos una ponderación? Pues sí, hay que asignarle un valor. Pero ¿qué valor le asignamos? Ya vamos a ver eso. ¿Listo? Primer criterio. Por otro lado, yo les dije que otro de los criterios era si el proveedor venía de un paraíso fiscal o no. Y uno se pregunta, bueno, ¿y de dónde yo consigo la lista de paraísos fiscales? La DIAN para este año lanzó en el 31 de mayo la resolución número 000096, en donde nos mencionan para Colombia cuáles son considerados los paraísos fiscales. Y acá encontramos en la página 3, desde la página 3, cuáles son esos paraísos fiscales, que son Antigua Barbuda, todo el tema del estado de Brunei, Kuwait, Qatar, Granada, Hong Kong, Macao, Reino de Bahrein, Jordania, hay otros varios. ¿Listo? Entonces, si tenemos proveedores nacionales, vamos a darle una ponderación baja. Si tenemos, si nuestro proveedor es nacional, una ponderación baja. Si nuestro proveedor es internacional y no está en la lista de paraísos fiscales, una ponderación un poquito más alta. Y si nuestro proveedor proviene de un paraíso fiscal, pues va a tener un riesgo extremo, un riesgo definitivamente alto. ¿Listo? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Cuéntame, Cata, si tenemos alguna duda, si tenemos alguna pregunta, inquietud hasta el momento. No, no hay todavía ninguna duda ni ninguna pregunta. Podemos seguir. Listo, genial. Qué bueno que no tengamos todavía dudas ni preguntas. Entonces, bueno, listo, muy chévere, ya estamos mirando todo el tema de los criterios, estamos mirando cómo podemos ir aterrizando esto como parte todo de un proceso de innovación, pero pues eso se escucha muy chévere, pero veamos ciertas cosas que podemos hacer. Yo les dije que nuestro caballito de batalla iba a ser Power BI. Y efectivamente, dentro de Power BI podemos hacer varias cosas. Podemos hacer, y uno se pregunta, oiga, pero ¿cómo hago en contabilidad? ¿Cómo hago en términos de medición de riesgo? ¿Cómo hago si yo soy un gerente financiero, si soy un tesorero, si soy un contador, para llevar todo eso que generalmente se lleva en un sistema contable? Muchas veces las métricas se llevan también en archivos de Excel y demás, a verlo de una manera más gráfica, interactiva, con historial de un montón de tiempo, que funcione en real time y que me lleve a un nivel superior mi área. O si somos analistas de otro tipo de áreas como compras, operaciones, etcétera, pues cómo podemos llevar eso allá. Déjenme mostrarles, antes de ver el tema de riesgo, el siguiente dashboard, que este dashboard es puntualmente un dashboard financiero. ¿Listo? Este es un dashboard financiero que logramos crear acá en compañía de la empresa para uno de nuestros clientes. Y este es un reporte de créditos. En el reporte de créditos, ustedes muchas veces, pues, no sé, sacan dinero a un banco, dinero a otro, esto con un objetivo, con el objetivo de hacer ciertos pagos, de adquirir ciertos productos, de promover un servicio y demás.
tienen unas provisiones, hacen unos pagos. Dentro de Power BI uno puede modelar cosas tan bacanas como estas en términos de créditos. Como por ejemplo, si yo tengo varios créditos con diferentes bancos o entidades bancarias, ya sean nacionales o internacionales, ¿cuál es la tasa de interés promedio? ¿Es una tasa fija? ¿Es una tasa variable? ¿Cuál es la duración promedio en meses? ¿Cuál es el cupo total que tengo aprobado? De ese cupo, ¿cuánto me he gastado? ¿Cuánto me he consumido? ¿Cuál es el saldo disponible? ¿Cuál es el porcentaje utilizado de ese cupo? Ay, sí, pero pues eso se ve muy chévere, pero eso parece una imagen. No, porque para eso tenemos adicionalmente varios filtros que hacen que este sistema como se convierta en dinámico. ¿Qué pasa si yo quiero ver solamente el promedio de los créditos que tuve con el banco BBVA? Pues cliqueo y de una vez me doy cuenta cómo se mueve todas las tablas que tengo dentro. Ah, pero es que yo quiero ver qué créditos tenía hasta determinada fecha en el tiempo. Ahí van a aparecer y los valores van a cambiar todos. Ah, bueno, sí, pero eso está muy chévere en términos de créditos. Pero, ¿cuáles son esas obligaciones de esos créditos? ¿Cuáles son los abonos que yo voy realizando a cada uno de esos créditos en determinada fecha que yo puedo filtrar específicamente? ¿O cuáles son esos, esos intereses que yo voy pagando por cada crédito? ¿Cuál es la provisión de intereses, los abonos a capital? ¿Cuál es el número de crédito? Entonces ahí podemos tener diferentes tipos de interacciones y esto lo podemos llevar a un sistema dinámico que me guarda todo el histórico. ¿Esto por qué se los menciono? No solamente porque estamos hablando de Power BI, sino porque quiero mencionarles que en términos de evaluación de riesgo, lavado de activos y demás, ya sea que lo evalúe desde los proveedores con las transacciones que realice, con los clientes con las transacciones que realice, con los empleados, con los bonos que se paguen, con las extralegales, con adicionalmente los incentivos que se les logren dar a ellos. Todo esto me genera un riesgo más alto, un riesgo más bajo. Yo lo tengo que tener dentro de un sistema contable y eso tiene que poderse medir y tengo que medir pues también todo el tema de las transacciones. Acá podemos ver diferentes tipos de créditos, cómo esto me lleva en el tiempo a mirar cuáles son las tasas de intereses pagados, los abonos a capital. Yo puedo hacer esto de manera dinámica y mirar en el tiempo cómo cambia todo, si quiero ver los detalles en una tabla, si quiero ver las gráficas, si quiero ver las gráficas por mes, si quiero ver las gráficas por trimestre, si quiero ver las gráficas por trimestre mes o si esto lo quiero llevar a un nivel muy superior de solamente verlo por año. Si se dan cuenta, solamente es darle un clic. ¿Listo? Pero quiero mostrarles adicionalmente, y ya para pasar a nuestro ejercicio de riesgos, que uno también puede hacer prospección en los informes financieros. Y uno dice, bueno, ¿y cómo hago prospección? Pues yo miro mis ingresos, ¿cierto? Miro los temas de amortización o provisiones, los grafico, por ejemplo, en un gráfico como estos, me doy cuenta en el tiempo. Miren que acá tenemos, por ejemplo, este gráfico en el tiempo hasta el 2028 y sé cuál es mi proyección de créditos hasta el 2028, en qué momento va a tener ingresos, en qué momento me va a tocar hacer pagos de créditos bastante grandes. ¿Y esto para qué me sirve? Pues para saber en qué momento vuelvo a solicitar un crédito nuevo y no llevo a mi empresa a un nivel de inversión, a un nivel de endeudamiento, discúlpenme, más alto. Esto para ver funcionalidades y posibilidades dentro de Power BI y todo esto se puede modelar con los diferentes bancos, con los diferentes créditos, en los diferentes años y hacerle el zoom que queramos. Dado esto, porque yo sé que muchas de sus empresas manejan transacciones de este tipo, entonces vamos a mirar, bueno, estábamos hablando de blanqueamiento de capitales, lavado de activos y de un momento a otro estuvimos hablando de prospección, proyección, claro, porque quiero mostrarles de alguna manera el caballito de batalla y ejercicios como estos que vamos a realizar también en el taller que comenzamos el 22 de octubre con Enlace Global. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a seguir aterrizando todo este ejercicio y seguir conectando todas estas ideas con el tema de generación de alertas en el segmento de proveedores.
Y esta generación de alertas en el segmento de proveedores, pues va a tener en cuenta los criterios que estábamos hablando ahorita y que les estaba mencionando. Y si bien es cierto, es algo similar al que vimos hace 15 días, tiene algunas diferencias. Hace 15 días hablábamos de clientes, hoy estamos hablando de proveedores. Dentro de los proveedores vamos a tener el criterio de país. Y en el criterio de país ya les mostré cómo nos mostraban si teníamos unos países que estaban en una lista gris, en una lista negra o pues no aparecían en ninguna de las listas. Si aparece en una lista eh, negra, pues va a ser extremo. Si va a aparecer en una lista gris, dependiendo del país, si hasta ahora se acabó de incorporar, pues va a tener un nivel de riesgo medio, o si ya lleva bastante tiempo allí en esta lista, va a tener nivel alto, y si no aparece en la lista, pues le vamos a dar un riesgo bajo. En otras palabras, si nosotros le diéramos un valor de 1 a 5, al extremo le damos 5, al alto le damos 4, al medio le damos 3, al bajo le damos 2 y listo. Ahora, el tipo de país. Nosotros acabamos de hablar, venga, tenemos unos tipos de países, pero es que hay países que son paraísos fiscales. Entonces, puede ser que hayan unos países cooperantes, unos países que son no cooperantes y unos países que son paraísos fiscales. A muchos, digamos que tendrán en su cabeza estos términos. Esos países cooperantes, no cooperantes y paraísos fiscales, como nos podíamos dar cuenta, en la resolución de la DIAN podíamos encontrarlos allí y al tener solamente 3 categorías, pues y estamos calificando de 1 a 5, pues al paraíso fiscal le vamos a dar una valoración de 5, al país no cooperante una valoración de 3 y al país cooperante una valoración de 1. Uy, esta vaina está como enredada. Bueno, sí, está bien. Yo armo una lista, a la lista le asigno un número, no pasa nada. Ya vamos a ver cómo todo esto se ve dimensionado de una manera interesante, de una manera chévere. En la ciudad vamos a tener ciudades de riesgo alto, de riesgo bajo, de riesgo medio, digamos que todo esto también aparece allí. CIUS, o sea, actividades económicas dependiendo quién sea nuestro proveedor, de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto. Criterio de persona, oiga, ¿qué creen que es más riesgoso? Tener personas naturales o personas jurídicas. Seguramente tener personas naturales nos da un riesgo mucho más alto que si tenemos personas jurídicas y si nuestro proveedor pues es una empresa como tal o si nuestro proveedor es solamente una persona natural. También les había mencionado que dentro del lavado de activos era muy importante entender cuál era el medio de pago. ¿Por qué? Porque si me pagan en efectivo o en cheque, va a tener riesgo alto y si me pagan de cualquier otra manera, es riesgo bajo. Ay, pero ¿por qué si es riesgo? Si es en efectivo, pues es riesgo alto. Porque las transacciones generalmente, pues para poderlas mover y en especial en diferentes volúmenes de dinero y demás, pues tratan de no moverse precisamente por bancos para que no haya ahí algún nivel de control, sino pues digamos que por debajo. Antes de seguir con los otros criterios, quisiera preguntar, ¿hay preguntas hasta allí? ¿Vamos bien? Vamos bien, no hay preguntas. Listo. Tenemos unos criterios de valor que adicionalmente si las transacciones superan el 10% del promedio de las transacciones históricas, pues eso me genera un riesgo alto. Y si el tipo de contrato es con un proveedor nacional, es bajo. Si es con un proveedor internacional, el riesgo es medio. Y si es con un contratista es riesgo alto. Digamos que tratamos de dar esas categorías, de dar esas mediciones. La creatividad nos tenía que llevar a una medición de riesgo y logramos encontrar cosas muy bacanas. Cosas muy bacanas es que cuando ya aterrizamos todas estas mediciones y creamos unos promedios ponderados e hicimos unas metodologías ágiles como metodologías de Scrum, y Design Thinking, que también les vamos a enseñar en el taller. Entonces, logramos encontrar acá que del total de proveedores que tenemos para todos nuestros clientes, 4.000 están en riesgo bajo.
más de 160.000 en un riesgo aceptable, 50.000 en riesgo moderado, 3.000 en un riesgo alto, pero 24 en un riesgo extremo. Y esos son los que nos deberían interesar. ¿Por qué? Porque las auditorías que luego entiendo nos hacen la Contraloría y demás, o revisores fiscales, pues estos son a los que tenemos que pararle más ojo, porque nos podemos meter en tremendo problema. Entonces, cuando yo miro quiénes son esos de riesgo extremo, puedo visualizar en qué momento hicieron las transacciones en el tiempo, por ejemplo, estos 24. Puedo verlos por meses, puedo verlos por día del mes, puedo verlos en un año, específicamente todos fueron en el 2024. ¿Quiénes son esos proveedores que más riesgo me generan? ¿Cuántos fueron esos proveedores y en cuántas transacciones hicieron? ¿En qué valor hizo esa transacción? ¿En qué ciudad se encuentran ubicados? ¿En qué país se encuentran ubicados? Y luego comienzo a leer una historia. Recuerden que yo les había mencionado en algún momento, en, para los que me acompañaron en la sesión anterior, una manera de poner un dashboard tiene que ser igual al poner una presentación en PDF, en PowerPoint, y tiene que ser gerencial. Tiene que ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo y mostrándome de lo global a lo particular y tiene que contarme una historia. Entonces yo de esta manera ya entendí cuáles son esos 24 proveedores que me tienen un riesgo alto. Entendí que, por ejemplo, este proveedor que se llama Ulife Operador de Experiencias, viene de un país, Colombia, que es un país cooperante que las transacciones las hace en Bogotá, sino que realizó unas transacciones en efectivo que el promedio histórico estaba en 16 millones y él ahorita hace transacciones de 29 millones, por ende me levanta una alerta. Adicionalmente a esto, pues que su criterio de actividad económica es alto, que al pagarme en efectivo y al superar 10 millones de pesos es de criterio alto, que como su monto superó el 10% por encima del promedio, es de criterio alto y que el tipo de contrato es un proveedor nacional porque estamos en Colombia y ahí es bajo, pero al yo hacer la ponderación de todos estos criterios, esto me da un riesgo extremo. Uy, qué bacano el análisis, pero ¿cómo lo hacemos paso a paso? Insisto, uno pone unos criterios y estos pueden ser que no sean los criterios de sus empresas, pero uno pone unos criterios. Digamos que ustedes quieran evaluar el riesgo para las transacciones que se hacen con diferentes empleados. Uno pone los criterios y, por ejemplo, allí puede haber un criterio de bonificaciones y si las bonificaciones superan determinado porcentaje, entonces eso puede aumentar el riesgo. Entonces uno pone criterios, a los criterios le pone un valor, ese valor hace una ponderación y dentro de esa ponderación mira individualmente cada criterio y luego mira la clasificación del riesgo. Esto para mostrarles cuál es una vista general. Pero, oiga, y si yo quisiera adicionalmente a eso, ver los que tienen de todos esos criterios más de tres criterios, porque bueno, sí, ya encontré los de riesgo extremo, pero tal vez los de riesgo alto. Entonces, comenzamos a hacer diferentes gráficas que me llevan al riesgo, que me llevan a la transacción, que me llevan a la proyección y a entender toda esa historia. Todo esto, ya para finalizar, lo vamos a ver y lo vamos a construir juntos en el taller de Power BI que comienza a final de octubre, 22 de octubre, y les vamos a enseñar cómo hacerlo puntualmente en cada una de sus empresas y de manera general también enseñarles a manejar una herramienta tan valiosa, tan grande como es Power BI. Espero haberles dado un abrebocas de temas de innovación, de cómo lleva uno la innovación a la medición, de cómo la medición apoyada de tecnología me puede llevar a prospección y por otro lado a medición de riesgo y tener controlado el tema también de lavado de activos y en especial en este tema con proveedores. Esa hasta el momento era el discurso. Espero, gracias por su compañía, gracias por de verdad todo el tiempo dedicado. No sé, Cata, si tenemos hasta acá alguna pregunta adicional o algo que Pues yo no hay preguntas adicionales, pero si quieres nos cuentas como un poco la metodología del taller, cómo de qué se va a tratar, cuántas clases son, como que nos cuentes un poquito del taller. claro que sí. El taller va a constar de 10 horas.
tiene que ser súper práctico. En el taller solamente vamos a tener una hora teórica y va a ser la primera hora donde vamos a hablar de innovación y les voy a contar de verdad otro montón de historias que por ahí salen y suceden para entender bien los temas de innovación. Después vamos a tener un tiempo para enseñarles desde la descarga de Power BI, cómo instalamos Power BI, cuáles son las funciones básicas de Power BI, qué hago cuando me enfrento a un sistema como Power BI. Luego de ello, vamos a ver unas metodologías como Scrum, metodologías ágiles, y cómo uno puede desarrollar metodologías ágiles en su empresa como Scrum y Design Thinking. De allí vamos a ver, después de ello, ejercicios prácticos en Power BI, cómo se hace la medición de riesgo, cómo se hacen estos temas contables, proyección, prospección, temas financieros. Y finalmente, pues eso se escucha muy chévere, pero debemos aterrizarlo a cada una de sus empresas y apoyarlos, por lo menos a ver un modelo inicial en cada uno de ustedes, dedicándoles precisamente un espacio. Ese es el taller tiene que ser súper práctico, súper a la metodología, eh, y créanme que va a ser algo muy chévere, muy interesante y que les va a apoyar a incorporar innovación en su compañía, pero por otro lado a facilitarles la vida en términos de medición. Gracias, John. Y bueno, hicieron una pregunta de cuánto cuesta el taller. El taller tiene un valor de 350, pero a quienes están en este webinar y se quieren preinscribir, les acabamos de dejar un grupo de WhatsApp para que se les sostenga el valor de 280, para que se prescriban. El lunes igual sale toda la información, sale como tal el taller, pero pues como ustedes están aquí súper conectados y pues interesados en el tema, les vamos a hacer ese descuento. Entonces, bueno, los esperamos. Ese taller va a estar súper chévere. John, muchas gracias por este espacio. Siempre aprendemos un montón contigo. Entonces, bueno, como les dije, les dejé aquí un ladito del chat el número, el grupo de WhatsApp si se quieren inscribir, pero estén súper atentos a sus correos, que el lunes es el lanzamiento oficial del taller. Entonces, no siendo más, nos despedimos de todos. Muchas gracias por su espacio. Muchas gracias a ti, John. Y nos veremos pronto. Listo, muchas gracias.